947. Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados, Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Seguramente esperando el partido, porque hoy es la final. Pero es a las 21, entonces en el mientras tanto, que seguramente estarás esperando a tus amigos, la pizza y algunos tragos, te acompañamos con Diseños Inmobiliarios Agitados. Un programa destinado a mejorar tu hábitat y tu calidad de vida bajo nuestros 4 pilares: desarrollos inmobiliarios, arquitectura, construcción sustentable e interiorismo. Hoy, 26 de junio, nuestro programa es el número 85 con más de 450 invitados, en vivo y siempre los domingos a las 20. Y si te lo perdés, siempre lo tenemos en YouTube, canal Ana Claudia Arari. Bueno, soy diseñadora de interiores, martillero perito público nacional y broker del real estate, para ayudarlos en todos los referentes a encontrar el hábitat de tus sueños. Por eso diseñamos un proyecto para acompañarte en los temas vivienda, créditos, barrios, a partir de desayunos en los diferentes barrios de Buenos Aires, porque es importante degustar, probar en el espacio que vas a vivir. Lo recorremos juntos, te brindamos las diferentes opciones de compra en todas las inmobiliarias del barrio, con visitas también en departamentos de pozo, usados, pero siempre antes compartimos un desayuno y te contamos las referencias del barrio con los equipamientos financieros, comerciales, recreativos. Y te ayudamos a elegir también el equipamiento del hábitat de tus sueños y siempre sin ningún costo adicional. Es tan importante tener el entorno adecuado a las tareas que realizamos porque el diseño forma parte de nuestra vida y nos mejora nuestra calidad de vida. Y si tuviéramos la oportunidad de los créditos hipotecarios, sería un placer, un tema menos, ya resuelto. Bueno, hoy estamos en vivo con 2 personas, una persona está por llegar, estamos acá en vivo con el arquitecto Gervasio Ruiz de Copegui y también con Corrado Laigle, que está llegando, con temas relacionados con mejorar nuestro hábitat, créditos, responsabilidad social empresaria y otros temas importantes. Nos encontrás en Face, en Diseños Inmobiliarios Agitados, y en Twitter, @aniarari y @agitados. En nuestro WhatsApp, 154-9456-209, y en la radio, en este horario, 4899-1623. Nos acompaña siempre Manifiesto Interiorismo Inmobiliario,
Carlos Alberto Churba en Innovación y Creatividad y Galexpress y Tienda de Cortinas, que tienen un obsequio para el primero que se comunique con la producción y nos diga quiénes estuvieron en el último programa. Y antes de las noticias agitadas, te quería compartir un tema que tiene que ver con la personalidad, que es una máscara que todos usamos para satisfacer al entorno. Somos seres espirituales haciendo una experiencia humana. Eso lo dijo Chardin, sacerdote jesuita que vivió a mediados del siglo XX. No somos seres humanos que de vez en cuando tenemos una experiencia espiritual, ya sea porque vamos a una meditación, a un templo, a un retiro. Las plantas son seres espirituales que hacen de plantas y los animales también. Seríamos un mismo software, el espíritu, atravesando distintos desafíos de hardware. En cambio, ¿cómo estás? Bueno, acá llegó Conrado Legle. Muchas gracias por estar, No, muchas gracias. Bueno, estoy contando lo que tiene que ver con la personalidad, que seríamos un mismo software, el espíritu, atravesando distintos desafíos que viene a ser el hardware, en cuanto a la personalidad del ser humano, que nace incompleto. Un caballo a pocas horas tiene que aprender a pararse, busca su alimento y además huir por los peligros. Un ser humano puede tener 50 y no saber pararse, o puede tardar en encontrar la abundancia y escapar de los riesgos. Y te sigo contando lo que tiene que ver con la personalidad, que muchísimas veces se desean situaciones peligrosas sin darse cuenta del daño, porque a diferencia de los seres vivos, cuando el ser humano debe desarrollar esa parte del hardware, su personalidad, que le permitiría ser quien es o negarlo. La personalidad viene del latín personer y quiere decir máscara o careta. Perdón. La existencia de la personalidad es esa máscara que todos tuvimos que ponernos para satisfacer al entorno. Generalmente cuando somos niños recién nacidos, somos espejo de la sociedad, de los padres y del entorno. Ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial muchísimos bebés quedaron huérfanos en galpones y a pesar de tener su cuna y su alimento, habían comenzado a morirse porque necesitaban que alguien los mirara para poder sobrevivir, porque en el desarrollo de la psiquis ser visibles es igual a ser amado. El ser humano necesita que otra persona lo observe mientras desarrolla la personalidad. Nuestras actitudes manifiestan el entorno muchísimo más que a nosotros mismos. Siendo los hombres grandes defensores de la libertad, más ninguno podría descubrir qué es ser libre hasta no reconocer las limitaciones propias de su contexto. Un hombre fuerte es aquel que venció a otro, un hombre muy fuerte venció a otro muy fuerte, y un hombre invencible es aquel que venció a sí mismo. Sanar nuestro lugar en el mundo es descubrir cuáles rasgos son esenciales y cuáles tuvimos que adquirir. Es un proceso de indagación en honrar la oportunidad de ser humano. Bueno, ahora sí, Charlie, vamos a empezar con las noticias agitadas y acordate de Carly Simon. Muchas gracias, Charlie, porque sin vos el glamour no existe en este programa Diseños Inmobiliarios Agitados. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Y ahora te voy a contar algunas noticias agitadas. La Bienal de Arquitectura en Venecia, la 15ª, fue curada por el arquitecto chileno Alejandro Aravena, que desde el comienzo mostró iniciativas relacionadas que luchan contra la desigualdad, la pobreza y la contaminación. Y se autoimpuso una misión revolucionaria, darle una temática social a un acontecimiento que siempre alude a la forma más que a la esencia. El arquitecto ganador del Pritzker de Arquitectura por sus creaciones de las viviendas sociales, planteó en Venecia una muestra sobre la lucha contra la pobreza, desigualdad y el marginamiento. La llamó Reporteando desde el Frente, como si la arquitectura pudiera estar en guerra contra las calamidades y estaría en Venecia para denunciarlas. La pregunta es si se cumplieron las expectativas. Según los arquitectos que estuvieron, definieron a la muestra como un conjunto de instalaciones inconexas, carentes de narrativa, con altos efectos especiales y recursos de alta creatividad. La exhibición central, formada por 88 arquitectos, 37 nacionalidades, 63 distintos países. Y tengo que contar que Atilio Pentimale, curador del pabellón argentino, que eligió exhibir la producción nacional menos conocida, productos nacionales desconocidos. Por primera vez, 33 arquitectos estaban por debajo de los 40 años.
Aravena dice mucho con poco. Compuso los juegos de entradas con los materiales que encontró y reutilizó todo, las placas, roca, compuso el muro poroso con todos los perfiles de chapa que se utilizaron para el cielo raso y demostraba que las palabras fashion hoy eran sustentabilidad, reutilización, reciclaje y economía de recursos. Todo eso en la Bienal de Venecia. Materiales del futuro en la Feria de Milán, te voy a contar, pero primero quería contarte qué pasó también en Venecia. En el pabellón contigo estaba también el arquitecto paraguayo Benítez, que ganó el León de Oro de la Bienal gracias a los 10 metros de altura tejidos con costillas planas de cemento y ladrillo. Después también hubo un redescubrimiento de los materiales sencillos. Por ejemplo, el colombiano Simón Vélez, que estuvo compartiendo con uno de Vietnam, que estuvo demostrando las aptitudes del bambú. Bueno, ya sabemos que en China se utilizan para todos los andamios en obras. Después otro Prisker, Wang Wu, reutiliza materiales de las demoliciones. Los polacos construyen con basura después de su experiencia en Bombay, India. Una verdadera experiencia representada por la escuela flotante de Makoko, prototipo diseñado para los lagos de Nigeria. Pero también España, por ejemplo, demostró todo en todos los proyectos inconclusos por la crisis. O sea que era todo la deconstrucción. También te cuento que en Milán, por ejemplo, la Trienal, fundada en 1923, las muestras que se extienden desde abril hasta septiembre. Hubo una muestra muy especial que fue del diseñador Fabio Novembre, que propone un viaje intrauterino, que era todo un juego, que apela a la memoria emotiva, homenajear a la génesis y a la ovulación. Se propuso saquear los recuerdos remotos para demostrar que la primera percepción del espacio fue el útero, espacio donde flotamos. Y además te cuento los materiales del futuro en la Feria de Milán. Todos procesos nuevos y uso de materiales clásicos que nos contaba Marva Griffin, creadora en 1988 del Salón Satélite, que hay, por ejemplo, hay un material nuevo que fue fruto de la investigación de jóvenes como unos japoneses que ganaron hay un premio que se los da la automotriz Lexus, que elige 4 prototipos para premiarlos, y el ganador fue el estudio japonés AMAN, que explora las posibilidades del alga agar, material gelatinoso obtenido de las algas marinas que se puede utilizar para embalaje para combatir la contaminación global, siendo un sustituto del plástico biodegradable. Es ideal para packaging. Bueno, también la novedad fue la manterioca, con muestras de todo tipo de resinas, semillas compactadas con polímeros, maderas procesadas, mármol. Además se trataron métodos como todo referido a la tecnología, porque cambia todas las percepciones sobre el hacer, incorporando nuevos abordajes para procesar materiales históricos. Y también lo que te quiero comentar es, ¿qué pasaría si los créditos fueran moneda corriente? Un trámite simple, los pedís y los tenés. ¿Serían los habitantes de la Argentina más felices? Creo que es un tema. El de la vivienda es muy importante para todos los ciudadanos de la Argentina, porque en otros países del mundo no se le da tanta importancia a la casa propia, al techo, porque por diversas circunstancias de la vida laboral, el hábitat sigue a las mejores ofertas laborales. O sea, viven rentando y cambiando de hábitat. Serían los jóvenes millennials más despojados, libres, sin reglas, asocian el vivir mejor con tener un espacio laboral acorde con sus motivaciones de vida. Son responsables de sus placeres, sus gustos, egoístas con su propósito en la vida. Y me recuerda una performance que vi hace poco que inauguró la muestra de Yoko Ono, donde ve la vida a través de una cerilla, de un fósforo. Entonces ve cuando se prende y uno ve cuando se está apagando y se consume. Los paradigmas de los millennials, aquellos que ya están ocupando puestos de gerentes y serán el público objetivo de la compra de inmuebles, son rápidos, cibernéticos, todo lo realizan a través de la web, individualistas, pero que viven el mundo de la economía colaborativa. Al viajar piensan en compartir las viviendas, alquilan by Airbnb, trabajan en las diferentes ciudades a cambio de alojamiento. Todo se comparte. Uber. ¿Cómo venderles a los millennials o darles un crédito hipotecario? Un cambio radical. Antes hablábamos de revolución industrial, revolución cibernética, revolución robótica. Para viajar también hacen house sitting. ¿Sabes qué es? Viven en casas hermosas por diferentes ciudades, casi como locales, y no pagan por el alquiler. Estamos hablando del turismo colaborativo. Es todo colaborativo en los millennials. Es impresionante. No sé cómo vamos a hacer con los créditos. Y ahora sigo contándote qué pasa con los millennials.
Tienen en cuenta la flexibilidad, la remuneración, algunos optan por ser freelance o emprendedores, eligen contenidos audiovisuales online y on demand, no buscan acumular, ahorran para viajar, capacitarse, no arriesgan al invertir, desconfían del régimen tradicional y confían en la forma high-tech. Adhieren a fórmulas de retiro, no ambicionan poseer bienes de lujo y el 15% solo considera prioritario tener un automóvil. Investigan antes de comprar, usan pagos online como aspiración material, una vivienda preferentemente en zonas urbanas cerca del ámbito laboral. Quizás cuando estén los créditos, los millennials no quieran comprar y compartan viviendas con cocinas compartidas por piso, amenities compartidos por piso, y solo quieran un espacio para dormir. Eso no lo sabemos, porque los que están viviendo cerca, viste, por ejemplo en Japón, en todas las ciudades, están viviendo cerca de estos lugares que viven. Bueno, ¿cómo estás, Conrado? Muy bien. Muchas gracias por estar acá. Gracias, y muchas Paquita. gracias, arquitecto Gervasio. ¿Cómo estás? Bueno, y quiero hablar primero qué está pasando con todo el tema de créditos. Quiero que me cuentes, yo sé que vos sos arquitecto, pero estás metido en todo el tema financiero. Arquitecto, máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha realizado estudios en Project Management y Real Estate de New York. Se desempeñó por más de 7 años como responsable técnico del Departamento de Proyectos Inmobiliarios del Banco Santander, asesor del gobierno de la provincia de Córdoba, actualmente gerente, ¿sí?, de la Administración de Desarrollos Urbanísticos en Banco Hipotecario, anteriormente director de New Fidu. ¿Seguís o acá no? Sigo siendo socio, sí. ¿Seguís siendo? Compañía responsable del área de gerenciamiento de administración fiduciaria del estudio Eisenson, con más de 150.000 metros cuadrados de obra en ejecución. Bueno, la verdad, Gervasio, que vos venís del ámbito de la arquitectura, pero en estos momentos creo que estás en Project Management, ¿puede ser? Sí, me dedico más a la gestión que al diseño, pero también es arquitectura, ¿no? Todo es arquitectura, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo fue el cambio o cómo fue tu guía? Porque a partir de la arquitectura, digamos que estás más que nada en el tema financiero, los números. Sí, en realidad, bueno, salió un poco de casualidad, ¿no? Yo estudié en España, fui a hacer una maestría en Project Management, no sabía bien qué hacer y bueno, terminé por ese lado de... Volví a la Argentina, en la época que estaban los créditos hipotecarios, Sí. finales de los 90, y bueno, me empecé a desarrollar en todo lo que es gestión de desarrollos inmobiliarios y todo por ese lado, ¿no? Decime, ¿cuáles serían los aspectos característicos del mercado inmobiliario de hoy? Podés hacer historia, porque podés hablarme de expectativas, pero de expectativas para atrás en historia y de los créditos para adelante. Lo más interesante es que hay buena expectativa, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Nosotros nos hemos pasado los últimos 10, 12 años haciendo vivienda para inversores, o sea, el desarrollo inmobiliario, el producto inmobiliario era un producto de inversión, ¿no? De la gente que invertía en departamentos, cocheras, camas náuticas, de todo un poquito, y cuanto más chico mejor, ¿no? Y nos olvidamos un poco del usuario, ¿no? Claro. De aquel que necesita la vivienda. Y bueno, creo que eso es un poco el gran desafío del mercado a partir de esta nueva realidad económica que todos esperamos llegue lo más pronto posible. Y esa nueva realidad implica que ya la inversión inmobiliaria va a seguir seguramente, pero no va a ser el principal target de los desarrollistas, sino el usuario, ¿no? Que será ese millennial, los que somos un poquito más viejitos que los millennials, pero en general creo que ese es el gran desafío, ¿no? Cómo cambiamos de 10, 12 años de hacer inmuebles para invertir a partir de toda la figura que conocemos, fideicomisos al costo, obra al costo, todo eso que nosotros conocemos, y acá que estamos en Palermo y vemos como Palermo Hollywood, que era hace 10, 12 años casas y nada más que casas, y hoy está lleno de edificios chiquititos, de departamentos de monoambiente, de un dormitorio. Bueno, ¿cómo interpretamos a este nuevo usuario y le ofrecemos un producto que lo satisfaga y que pueda acceder también, ¿no? ¿Y cómo hacer para lograrlo? ¿De qué depende? Bueno, depende de dos cosas, ¿no? Lo primero ¿El costo de oportunidad? No, el costo de oportunidad va a ser el no perder, ¿no? Claro. El envión, ¿no? Yo creo que los desarrollistas tienen que empezar a prepararse para eso. Depende básicamente de dos cosas. Una, que empecemos a entender y a diseñar un producto para ellos. Y lo segundo es, dentro de ese diseño del producto, la asistencia financiera, ¿no? El usuario, como tal, salvo la punta del iceberg, la punta de esa pirámide
socioeconómica, salvo el resto. Para comprar una vivienda necesita ayuda financiera. Y bueno, y eso es lo que está empezando a arrancar, ¿no? Ya, a ver, si bien todavía son muy pocos los créditos que se están empezando a dar, la realidad es que está en la agenda. Todas las instituciones están hablando, están lanzando sus productos, hemos visto este fin de semana publicidades de página entera al respecto. Entonces, eso es lo importante. Cuando empieza a estar en la agenda quiere decir que viene, ¿no? Y decime, ¿qué diferencias hay entre los UBIs y el Banco Nación y todo esto? ¿Es todo parecido, igual o es para distinto target? No, son dos opciones para el mismo target. El UBI es una unidad de ajuste, una unidad de cuenta. Pero no sería bárbaro, o sea, yo estoy inventando, ¿no? Por ejemplo, ahorrar lo que yo leí en metros cuadrados. Suponete, si a mí me sacan para la jubilación o para todo el tema ese, que por ahí, suponete, no sé cómo se podría evaluar, ¿no? Porque no es lo mismo un metro cuadrado en los distintos barrios, tiene distintos valor, obviamente. Por ahí estaría el tema, pero por ahí ahorrar en metros cuadrados, que, qué sé yo, en un año tengo 12 metros cuadrados, en 2 años tengo 24 metros cuadrados, en 3 años tengo 36. Bueno, a ver, un fondo inmobiliario no es muy distinto de lo que estás diciendo, ¿eh? Armar un fondo inmobiliario. ¿Y eso se podría? Es un Sí, invento, no, perdón. no, Es no, algo sí, que sí. yo hoy estuve pensando, que qué bárbaro. Por ejemplo, 1 metro cuadrado por mes, nada más. Entonces, ¿qué son? Que un año tenemos 12, entonces en 4 años tenemos 48 metros cuadrados. Correcto. Y 4 años no es mucho. Pero fíjate que lo que él le está diciendo es muy Acércate. importante. Es muy importante. Nosotros tenemos actualmente una generación de inquilinos. Un chico joven hoy en día de 30 años promedio es imposible que compre, salvo que tenga la suerte de tener un papito que lo ayude, papito sí. banca, como es un amigo mío. Y eso hay que resolverlo. Es decir, y eso es Totalmente. una responsabilidad del Estado, Sí. resolver un déficit habitacional enorme que hay no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en toda la Argentina tenemos, para un chico joven se casa hoy en día, 25, Sí. 28 años. ¿Cómo hace para comprar? Muy difícil, hoy alquila. Esa Claro, es la por eso, realidad. Y por Bueno, eso pero viaja. con generación esto de de los inquilinos. UBIs que dice, bueno, yo tengo acá, que lo voy a leer, que se puede ahorrar en UBIs metros cuadrados con un interés del 5%, siendo las cuotas similares a las de un alquiler. ¿Esto es posible Es o posible. es blib? No, para nada, porque- es posible y, o sea, Porque ¿qué eso le- cualquiera puede, Es una ¿no? decisión política. Claro. ya está resolver el tema. ya está la decisión. O sea, yo lo que destaco de esto es que ya estamos en la agenda, ¿no? Sí. Esto hasta hace 3 años no se hablaba. No era un tema Pero de era una conversación. necesidad. Pero la No necesidad hablábamos, pero estábamos todos. Yo me acuerdo que hace 1000 años el que trabajaba, qué sé yo, inclusive en el Estado o en un banco, se compraba un coche, podía empezar a pagar en cuotas y comprarse una vivienda. Yo lo que digo de los metros cuadrados es porque, bueno, es la única opción. no tan lejos, a ver, en los 90, en los finales de los 90, Sí. había crédito y te podías comprar con... Yo, en mi caso, yo tenía 28 años y me lo compré con el sueldo de... Mirá qué bien. O sea, me acuerdo... Claro, ahora uno lo ve y le parece como Le- que es imposible. años luz. Sí, años luz total. Ahora, yo creo que eso va a volver, o sea, lo que se necesita es una moneda constante, ¿no? Una moneda estable. Y Y lo esa moneda, principal. esa moneda constante es el UBI. El UBI es la moneda constante, es esa moneda que Claro, puede ser pero yo cuando de me ahorro y puse de a pensar en los préstamo. metros cuadrados, pensé, claro, no es lo mismo un metro cuadrado en el sur, que depende de donde sea el ahorro del metro cuadrado, ¿no? Porque Por el supuesto. UBI, o sea que creo que está, ¿cuánto está? 14. por ahí. 14.500, Claro. no sé exacto la Bueno, por eso, cotización. pero por eso no es lo cercano al mismo. dólar. Cercano al dólar, sí, cercano al Claro, dólar. pero bueno, es distinto, digamos, en distintos barrios lo del UBI. Pero ¿se podría hacer un fondo entonces? Es algo que es posible. De hecho, hay algunas cosas en el interior, no acá en Buenos Aires, hay algunos mirá sistemas vos. de ahorro para la vivienda Sí, que en ahorran. Córdoba, ¿no? En Córdoba hay algo de eso también, mirá hay vos. algo de eso. Le falta quizás algo más institucionalizado, algo un poquito más formal, pero Claro. existe. No es una locura lo que estabas pensando. No, yo lo pensé para mí, porque digo, qué bárbaro. Entonces en 4 años, o sea, hacemos 48, está buenísimo. Escúchame, yo quiero preguntarte, ¿qué pasa con el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, en los créditos? ¿Eso se puede implementar o también es una utopía? ¿O es No, difícil? a ver, Es el- difícil porque es más costo. En la vivienda el problema es que una vivienda sustentable, Sí, sustentable más entre o menos, comillas, entre pero, comillas. pero bueno, algo que apunte a una sustentabilidad, más o menos son un 5% más del costo. O sea, hacer un edificio con cierto grado de sustentabilidad es un 5% más. La realidad es que la gente no lo paga.
O sea, no está dispuesta a pagar un 5% más por la vivienda porque sea sustentable. Eso te lo digo del año pasado, que en algún momento hicimos algún estudio. Ahora, sí, dale. No hay mucha ignorancia con respecto al tema porque no lo paga de entrada, Acércate, pero a la larga lo paga Claro, muchísimo lo pagamos más. todos, seguramente. Porque vos, a ver, supongo que en eso estás hablando, no vamos a poner cerramientos de doble ventana, por ejemplo, en el caso de aislamiento, o un aislamiento, digamos, en Eso serio, sería importante. para igual. ahorrar, digamos, energía más, pero terminas pagando en cuotas. Totalmente, sí. Sí, Y pagas mucho más. No te olvides que estamos, No el 5, estamos mucho. hablando de hace 1 o 2 años en donde la energía estaba prácticamente regalada, sí. ¿no? No era un problema. Hoy, Bienvenidos al mundo, porque Bienvenidos en realidad al mundo. en ninguna parte Exactamente. era como era en Argentina. yo creo que le falta eso, tomar conciencia. Los millennials nos van a ayudar. ¿Nos van a ayudar? Nos van a ayudar, estoy seguro. Nos van a ayudar. Ya los chicos empiezan a tener esa cuestión de preguntar. Hasta mismo las empresas, ¿dónde voy a trabajar? La empresa, ¿qué preocupaciones tiene? Bueno, esta construcción, ¿Qué compromiso? ¿qué compromiso ¿no? Sí. tiene? Creo que por un lado por ahí, y también estaría bueno alguna ayuda desde el Estado, alguna exención de impuestos, Y que a mí algo me hay. parece, a mí me parece, mira, yo anoté para Algo hay, contarte, por ejemplo, hipotético, créditos verdes, por ejemplo, para desarrolladores con retornos, o sea, que tengan alguna exención los desarrolladores para que tengan esos créditos verdes. ¿A qué le llamas créditos verdes? Créditos verdes significaría, por ejemplo, a ver qué se puede hacer con el tema de aislación. Mayor aislación, vas a tener mayor confort, vas a gastar menos en calefacción. O sea, el confort todavía la gente no entiende lo que es. Pero cuando uno está confortable en un espacio, quiere decir que no tenés que prender tanto, ni el aire acondicionado, ni tanta calefacción, con respecto a la aislación. Es muy simple. Lo que pasa es que, digamos que no... O sea, no lo sabe la gente, por eso. Pero te lo hago más sencillo. Lo puede ver en costos, lo puede ver en el bolsillo. Cuando le tocas el bolsillo ahí, ahí ya estamos en otra historia. Pero por ejemplo, el crédito verde puede ser quizás que en la tasa de interés haya una bonificación de medio punto si el edificio califica con cierto grado de sustentabilidad. Empezar con cosas simples, Bueno, con conceptos simples. Algo hay, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Las por terrazas, ejemplo, las pero terrazas no están todavía. Y no. Pero entonces... no, justamente las terrazas no, pero el Banco Ciudad tiene una línea de créditos verdes, sí. que no sé si se aplica lo que vos estás diciendo, pero sí se aplica, por ejemplo, si vos querés poner energía solar térmica para calentar agua, seguro lo cubre. Si querés poner un molino eólico en el techo, también lo cubre. Bueno, entonces es interesante. No sé si cubre, digamos, lo que estás diciendo de aislamiento, por ejemplo, en el mismo edificio o aberturas. No estoy seguro, pero habría que preguntar. Eso es para mejorar el hábitat. Pero eso por existe ejemplo, y está en funcionamiento. Sí. Y hay otro tema, beneficios impositivos, y ustedes se van a reír, para aquellos que vivan donde trabajen. Porque ahí tenés un ahorro sustentable, obviamente. Si no usas coche y no haces gasto, obviamente eso. Por ejemplo, en el Distrito Tecnológico, donde están las TIC, Tecnología, Información y Comunicación. Parejas jóvenes, su primera vivienda, con exención, por ejemplo, que yo lo había leído, podían tener una exención por 20 años de ABL, o por ejemplo en el Distrito de las Artes, o en La Boca, Barracas, que ahí sería el tema de fomentar la sustentabilidad. Porque me parece que es una buena, no sé, me parece a mí, quizás me estoy yendo por otro lado. A ver, una de las cuestiones que evalúa cuando uno hace un edificio sustentable de oficinas, por ejemplo, es la posibilidad del traslado en transporte público. Claro. Entonces, una de las cosas para pensar es decir, bueno, desarrollemos lugares que están cerca del centro, cerca de los lugares de trabajo. No vayamos a trabajar a 70 kilómetros, 60 kilómetros de la ciudad donde no hay quizás oferta de transporte público y tenemos que tomar el auto, cada uno en su auto. Entonces, empecemos a pensar eso también. La ciudad tiene muchos lugares todavía donde instalarse atractivos, con infraestructura. La zona sur de la ciudad tiene muchísimas oportunidades. Hay mucho para hacer y estamos todos aglutinados en Palermo, Barrio Norte, Núñez y todo el corredor norte, ¿no? Hay que empezar un poco. Creo que la decisión de mudar la sede del gobierno de la ciudad Parque Patricios, la usina del arte en La Boca, hay muchas cosas que están empezando a decir, bueno, corramos un poco el eje, ¿no? Del eje de crecimiento. Eso por un lado. Y después con respecto al blanqueo, ¿cómo se podría lograr que las inversiones sean todos instrumentos destinados al financiamiento de proyectos inmobiliarios? ¿Tipo el CEDIM o tipo parecido? ¿Se puede llegar a eso? Sí, a ver, se puede fomentar también para que sea para temas inmobiliarios. De hecho, la gente que se dedica a la comercialización está bastante esperanzada con el tema del blanqueo. Yo creo que naturalmente va a ir. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. No sé si es tan natural, ¿sí? Sí. A ver, los inmuebles tienen algo que
la gente le gusta invertir en inmuebles y es el producto que es noble y es un producto que es muy querido como inversión para todos los argentinos. Y eso creo que es muy positivo, ¿no? En otros países no, vos vas a España, vas a Estados Unidos y nadie compra inmuebles para alquilar o nadie invierte en inmuebles. Pues también han bajado porque han tenido otro tipo de crisis, ¿no? La crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Claro, por ahí en Estados Unidos yo lo que tenía entendido que la gente que compra inmuebles por ahí quizás son inversores y como yo estuve comentando, como cambian de trabajo porque tienen un mejor trabajo, se pasan pululando por diversos estados, entonces no tienen la vivienda propia y no les interesa a muchos. No, la tienen, pero la venden, compran y venden. También hacen mucho de eso, ¿no? Compran, venden y es cierto acá que se mueven. Nosotros no nos movemos a donde está el trabajo. Nosotros no. Es verdad. Nos cuesta tenemos mucho. Como otra cultura, digamos que preferimos la estaca y preferimos tener, digamos, la vivienda propia y nos sentimos seguros y muchas veces no cambian de trabajo porque están lejos. Por ejemplo, si te toca ir a Jujuy no vas porque tenés tu vivienda. Mirá en la lo que capital pasa, federal. Venimos de España y venimos de Italia. España e Italia es lo mismo. En Italia quieren el techo propio, en España quieren el techo propio. Venimos de ahí. Claro. Y eso es cultural. Claro, tenés razón, eso tiene que ver. Y decime, y con respecto a todo el tema que el otro día cuando te fui a ver al banco que estaba comentando eso de poder hacer el registro de la primera vivienda, vos que estás en arquitectura, como para, ¿viste lo mismo que te pasan con los coches cuando vos vas que tenés que hacer la BTV, no sé cómo se llama, que uno va para verificar? Sí. ¿No sería interesante, por ejemplo, con todo el tema, unir la parte de arquitectura, el tema sustentable y que esté el registro de la primera vivienda? Por ejemplo, yo cuando estuve en el 2006 en Barcelona, viajé en el avión con un constructor y comentó que él, por ejemplo, tenía que tener cuidado con los decibeles porque no podía entrar a ninguna licitación, digamos que era como todo más recto, pensar más en el ser humano. Entonces el tema del registro de la primera vivienda o la cédula de habitabilidad, que cuando la gente tenga que vender su vivienda, al menos tenga, viste, cuando vos le pones al coche que está perfecto. Sí. O acá es más difícil. Es más difícil, pero no es mala idea. O sea, estaría muy bien sanear algunas cositas del mercado. A ver, conformémonos con que los metros cuadrados que te dice que tiene la vivienda las tenga, ¿no? Y todos midamos igual, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Empecemos por ahí, ¿no? Que cuando se ofrece una vivienda, la persona que la ofrece esté absolutamente capacitada, que conozca qué es lo que está ofreciendo. Sí, va a haber una garantía una garantía de título saneado, una garantía técnica de decir, bueno, esto no tiene vicios importantes de construcción. Sería algo bastante piola, me parece. No, sí, lo que pasa es que tendría que haber inspectores que pongan el sello. No, un profesional, lo podés pedir a un profesional matriculado, un arquitecto, un ingeniero, y que sea un valor agregado, así como pedís un informe de dominio al momento de Exactamente, de entonces sabés perfectamente que el lugar está perfecto, digamos, que está en buenas condiciones, no tenés que pensar ni nada. Igual ahora creo que hay nuevas leyes con respecto a la defensa del consumidor que tienen esa posibilidad que antes no estaba. Viste que hay más demandas, me parece con el nuevo código. Aparte, a ver, no le viene mal que trabajemos un poquito de forma más rigurosa. Me parece que el mercado inmobiliario en ese sentido no nos vendría mal un poco de rigurosidad. Y con respecto a tu tarea, que es el project management, todo lo que estás haciendo ahora en el banco, con todas las nuevas tierras, ¿qué está pasando con los valores de las tierras? Mira, la tierra urbana, la realidad es que en lo que es tierra urbana, lotes para edificar, no ha bajado, se mantiene firme en su valor. Las operaciones que se hacían la mayoría de canje, o sea, que quiere decir, entregaban la tierra contra metros cuadrados construidos. Me parece que tiene que haber algún ajuste, que debería haberlo. Los desarrollistas hoy están comprando sobre todo los lotes más grandes, los lotes más importantes. El mercado más chico todavía me parece que le falta un poco para reactivarse. Y hay que mirar, no nos tenemos que pelear por las 30 manzanas de... Crucemos enfrente. Exactamente, hay que empezar a mirar con un poquito más de creatividad y salir de las 30 manzanas que nos estamos peleando todos, donde todo el mundo está construyendo, y empezar a ver otras zonas, otros lugares, que hay muchísimos lugares en la ciudad de Buenos Aires muy interesantes, con infraestructura, con transporte público, ambientalmente muy interesantes. Ver el reciclaje, también hay una cantidad de edificios que con un poquito de... Bueno, hubo hace poquito que vino el arquitecto Pablo Katz, viste que habló de reinventar París,
que se estaba reinventando muchísimos edificios en París. Digo, qué bárbaro hacerlo acá en Buenos Aires. Sí, él estuvo contando, vos estuviste con él también. ¿Sabés la gran limitante cuál es? ¿Cuál? La ley de propiedad horizontal. Ah. Porque acá necesitas unanimidad para demoler o para cambiar un edificio. Pero si se pudiera de alguna forma, entonces es muy difícil. Con un solo propietario que diga que no, no, ya está. No puedes hacer nada. Claro. Pero quizás con alguna modificación pero creo que se están modificando. Porque yo estuve leyendo que hay una ley que se está por aprobar o una normativa que todos los edificios de propiedad horizontal podían como sumar lugares que estaban al lado. Eso lo leí, no sé si es verdad o no, lo vi en la revista de Clarín Arquitectura. No lo sé, pero... Que es nuevo. Lo que sí seguro que hay muchas posibilidades de edificios que se puedan refuncionalizar, de lotes baldíos o de casas que se pueden hacer, se pueden ampliar y hacer cosas muy interesantes, sobre todo en zona sur de la ciudad o más hacia el oeste. Salgamos de Barrio Norte, Palermo y todo ese corredor. Bueno, pero lo que pasa es que los desarrolladores lo hacen ahí porque saben que es seguro. Sí, bueno, pero a medida... Saben que es atractivo. Pero tengámosle fe al mercado. El mercado, a medida que va creciendo, los créditos se van a empezar a movilizar, que ya se están empezando de a poquito, y el mercado se ponga más sofisticado y haya más usuario, vas a ver que de a poco... los empresarios no son tontos y van a empezar a ver... Lo que hay que ver realmente es para quién se construye. Digamos, lo que vos estabas comentando. Ese es el gran desafío, dejar de construir para un inversor para construir para un usuario. Y al usuario, el inversor busca rentabilidad, punto, nada más. Y es lógico, lo quiere para eso. El usuario es diferente, busca experiencias. Pero el usuario también puede exigir. No, exige más. Por eso. Exige más. Porque está de acuerdo a las necesidades que tiene, que es lo más importante. Las necesidades del mercado, del usuario, no son las necesidades de... Antes era muy fácil, en estos 10 años hacían cajas de zapatos, en realidad. A un inversor no le importa si le entran lavarropas o no en la casa. A un usuario sí. La gente lava la ropa. Pero para eso están los arquitectos, están los diseñadores. Y el acceso a crédito, por supuesto. Bueno, se debería tener en cuenta con respecto al acceso al crédito el tema del diseño, porque creo que el diseño mejora la calidad de vida, no es solamente hacer una caja de zapatos. Uno por ahí se da cuenta cuando un departamento fue diseñado por alguien especial, con una necesidad especial, y cuando fue hecho con una caja de zapatos, cuando uno recorre. Mira, no solamente por los metros cuadrados. Hay que asesorarse y también, yo digo, la demanda, el cliente tiene que asesorarse. A veces, quien tenga un arquitecto amigo o un inmobiliario amigo, a ver, antes de decidir, ir a hacerlo ver por un profesional. Eso que vos decís, no importan los metros cuadrados. A veces uno ve departamentos y dice, ¿y esto dónde pongo la mesa? Porque tiene circulaciones cruzadas y a veces son departamentos más chicos que están mejor aprovechados. Eso el diseño es hay muy que asesorar, importante. Es muy importante la parte del diseño, porque mejora la calidad de vida y aparte es distinto. Inclusive la parte, te conté de todo el tema de aislaciones, que cuando estuvimos en el seminario de Andim y todo ese tema, es todo muy interesante para que podamos vivir mejor. Bueno, Conrado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ana por invitarme. Viniste pasado por agua. Sí, más o menos. Bueno, la otra vez que estuviste acá me quedó pendiente todo lo que estabas haciendo, creo que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en la legislatura estoy como asesor de la Comisión de Ambiente. Sí. Pero digamos, me parece mucho más interesante, que nos quedó pendiente también en el último programa, hablar del tema de desarrollo humano sostenible, que tiene que ver exactamente con lo que están diciendo. Cuando vos recién decías, bueno, vivir en una caja de zapatos, eso es parte de la calidad de vida de unas personas. Y el desarrollo humano sostenible justamente de lo que habla, es decir, dejemos de hablar solamente de indicadores económicos. Sí. Es decir, el PBI está muy bien para los economistas, sobre todo para la macroeconomía, pero por ejemplo, y que nadie se me ofenda, pero por ejemplo, en la época de Menem, al país le iba bien y a la gente le iba muy mal. A mucha gente le iba muy mal. No a toda. Uy, pero correte porque está la cámara ahí, muy chiquitito, perdón. No a toda le iba mal, pero a mucha gente. Es decir, quedó mucho más gente fuera del sistema y, digamos, con problemas graves. Es decir, el crecimiento de la pobreza fue un hecho muy concreto a partir del 97. Sí. Y los indicadores del país eran muy buenos. Entonces, yo creo que, digamos, en términos políticos, de lo que no hay que dejar de hablar es cómo le va a las personas, es decir, a la gente que vive. En ese sentido, vos viste que últimamente hay varios llamados a la reflexión, por ejemplo, Papa Francisco con su Laudato Si,
que todo el mundo cree que es una encíclica religiosa, lo que menos tiene es, no, así por supuesto, el tipo no se va a distanciar de su referencia, pero para mi gusto... Bueno, pero está todo relacionado, obviamente. Pero él además hace una denuncia del problema social y ambiental que existe hoy en el mundo, producto del estilo de vida que hemos adoptado en los últimos 250 años. Pero el tema es cómo reformarlo, el tema es cómo cambiar. Sí, pero hay maneras. Por ejemplo, en este momento, desde septiembre del año pasado, tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y están? ¿Cuáles son? Miles. Bueno, son 17. Pero, bien. por ejemplo, el primero es combate a la pobreza. Sí. El segundo es hambre cero. Digamos, erradicar el hambre. Y así, después, si querés, te los busco y te los leo uno por uno, digamos, pero son... No, como dijiste 17, digo, bueno, por ahí estaban todos como que... ¿Y eso dónde lo están haciendo? O sea, ¿que es una asociación? No, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son la propuesta de Naciones Unidas. Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es el PNUD, tenía los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que fueron del 2002 al 2015, sí. Y en el 2015, cuando vencían, se renovaron por estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque el tema es, fíjate algunos números. Dale. En el mundo tenemos hoy en día algo así como 2.200 millones de personas bajo la línea de pobreza. Esto es decir, que viven con menos de $1.25 por día. Pero más grave que eso, hay 1.500 millones que están al borde. 1.500 millones de personas más, es decir, 3.700 millones de personas que están viviendo prácticamente en la pobreza. 1.600 millones de personas no tienen acceso al agua. 2.200.000 chicos mueren al año por causas absolutamente evitables, como es, por ejemplo, por diarreas infantiles, producto de no tener servicios, cloacas, acceso al agua potable y demás. Y si estamos construyendo una sociedad, lo que ya estamos empezando a sentir, incluso ya no es tema de discusión científica, sino ya la gente lo está empezando a vivir, el tema de las inundaciones, los huracanes, los calores, los fríos. El año pasado la cantidad de gente que murió en Estados Unidos, 50 grados bajo cero en Estados Unidos. Entonces, hay unas expresiones que el Papa lo dice claramente. La pobreza y la destrucción ambiental son dos caras de la misma moneda, que son el estilo de vida que estamos desarrollando. Cambiemos el estilo de vida. De eso se está hablando. Lo que no significa retroceder, porque hay mucha gente que lo entiende mal, se viste de indígena y dice, queremos volver a como se vivía 1500 años atrás. No, muchachos, no están entendiendo el mensaje. El tema es que no puede ser que, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene algo así como el 5% de la población del mundo, usa el 30% de los recursos mundiales. Hay algo que está mal allí. Nadie puede usar más recursos de lo que proporcionalmente, digamos, es lógico. Porque ahí está el tema del consumo. Es decir, Estados Unidos en los años 30 de posguerra inventan el tema del consumo como salida, digamos, de su industria que ya no sabían qué hacer. Y eso nos está llevando a la bancarrota a todo el mundo. Hay nuevas formas, como decir, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo hay salimos? Un montón porque todo está perfecto, pero mira, a ver cómo salimos. Bueno, por ejemplo. Porque vos estás hablando de millones, y estás hablando de todo, entonces, viste, me voy con los números y no me vengo al eje. Vamos a lo concreto. Dale. Uno de los temas centrales es la generación de energía. A partir de la generación de energía uno produce alimentos, digamos, las ciudades, imagínate una ciudad sin energía. Totalmente. El acceso al agua, además todo depende de energía. ¿Por qué seguir produciendo energía contaminando y por eso cuando hay por posibilidades? Eso, como sabía que ibas a hablar de esto, traje, por lo menos para comentarle a los oyentes, energía eólica obtenida por la fuerza del viento, que se logra a través de turbinas eólicas, transformando la energía del viento en eléctrica. Sí. La biomasa, a través de materia orgánica, que a través de un proceso puede ser fuente de energía a través de la luz solar, y un proceso de fotosíntesis vegetal. Energía solar, bueno, ya sabemos, a través del uso de paneles solares, obteniendo agua caliente y calefaccionar, por ejemplo, hoteles, colegios, fábricas. Ahora también el biogás, que es el gas combustible que se genera en medios naturales por la biodegradación de la materia orgánica, la acción del microorganismo y otros factores en ausencia de oxígeno. Y la fuerza hidráulica. Es generar gas con la basura. Sí, sí, ¿no? sí. Es decir, en vez de tirar y enterrar la basura, generas gas, sí, que con eso terminás teniendo energía. Pero el tema es que detrás de todo esto hay cuestiones económicas. Totalmente. Y hemos desarrollado un sistema económico que es lineal, es decir, que extrae y termina enterrando, en vez de tomar
lo que hoy se denomina, no una cuestión de nombres, pero que eso no es lo importante, contame. Economía circular. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tomar el símil de la naturaleza y decir, bueno, si todo se recicla en la naturaleza, ¿por qué no lo mismo en términos económicos? Entonces, el problema son los diseñadores. En este caso los arquitectos, ustedes, digamos, en el tema de vivienda, pero el problema central es el diseño. Porque si un artículo está diseñado desde su origen para ser reutilizado, ser reciclado, de cuna a cuna sería... Claro, entonces ya, digamos, vos estás teniendo una forma en la cual cuando termina su vida útil, sus elementos empiezan a formar parte de una nueva cadena productiva, que es lógico, que es absolutamente lógico. Lo que pasa es que, por ejemplo, fíjate que hay diseñadores que su especialidad es la obsolescencia programada. Los tipos te diseñan algo para que en 2 años no sirva más. Y nuestros abuelos, ¿viste? Decían, flaco, nosotros no tirábamos las cosas, las arreglábamos. Está bien, por ahí había una exageración, pero sí, digamos, las cosas se hacían para durar. Bueno, por ejemplo, en el sur de Vietnam están fabricando papel a través de los desechos de mármol. Sí, hay mil. Bueno, a ver, acá tenemos una empresa que no voy a dar el nombre, pero que está en Jujuy, que hace papel con los desechos de la caña de azúcar. Así que no talan un solo árbol y hacen papel. Es decir, hay mil, y con eso después haces con el desecho, haces biomasa, hay un montón de cosas. El tema es que además en la Argentina, esto para el mundo, pero en la Argentina en particular, la Argentina tiene quizás de los mejores mapas de energías renovables del mundo. Tanto en energía eólica, en energía solar. ¿Y qué hace falta? Decisión política. Es decir, en los últimos 20 años, esto se sabe, porque todos los expertos del mundo vienen y nos dicen, los envidiamos. No, en serio. En Dinamarca, por ejemplo, es el país que más energía eólica tiene en el mundo. ¿Dinamarca? Dinamarca, sí. Y los tipos plantan pilotes en el mar para poner en el molinos eólicos. Ellos no tienen una envidia profunda, porque en los mapas de viento que nosotros tenemos en el sur, y no tan en el sur, son impresionantes. Vos vas a Berlín y ves los techos de casi todas las casas con paneles fotovoltaicos, que no es la forma más eficiente de producir. ¿Y sabes el nivel de radiación que reciben en Berlín? No. Es el mismo que en Ushuaia. Andate a La Rioja, ¿viste? Y los tipos dicen, no saben cómo te envidian. No saben cómo nos envidian. Bueno, tendríamos que cambiar varios parámetros. Por un lado, primero que todo, obviamente, que es decisión política, como todo. Claro, pero por ejemplo... Ya, por ejemplo, uno de los derechos humanos, digamos, de lo que estamos hablando en esta nueva generación, es, además del acceso al agua, es gente que tenga acceso a agua caliente. Y hoy en día nadie tendría que no tener agua caliente en la Argentina, simplemente tenés un panel solar térmico en el techo de tu casa y listo. Totalmente. Tenés agua caliente que no tenés que pagar, además no pagás absolutamente nada, salvo la instalación, que es muy barata, que en Uruguay, por ejemplo, el Estado tomó eso en sus manos y... te daba, por ejemplo, a cualquiera que quería poner un solar térmico en su casa a 50 cuotas. Mirá vos. Inclusive los nuevos hoteles en Uruguay tienen que ser todos con las energías renovables. Los polideportivos. Yo he visto polideportivos en Montevideo con todos los techos, con los paneles solares. Y que las duchas, yo trabajo en la Agencia de Protección Ambiental, y en la Agencia de Protección Ambiental, que digamos una subsede que tenemos en Soldati, las duchas de los choferes tienen paneles solares térmicos y tienen agua caliente. Y funciona perfectamente. Perfectamente. Y decime, y en la Agencia de Protección Ambiental en estos momentos, ¿cuáles son las bases, digamos, de lo que están haciendo en estos momentos ustedes? ¿Vos estás en el gobierno de la ciudad? Sí. Pero, digamos, no quiero hablar de ese sentido porque, digamos, no estoy autorizado a hablar formalmente por el gobierno. Yo vengo, digamos, como individuo amigo tuyo a charlar. Correcto. Sabés que yo trabajo en eso. Sí. Sí, hay un montón de... Si el día que quieras hablar, incluso o con el presidente de la agencia o con alguien que él designe para que venga acá y hable formalmente, oficialmente por el gobierno, sí, con mucho gusto, no hay ningún problema. Pero, por supuesto, la agencia es el ente máximo que tiene la Ciudad de Buenos Aires para hacer cumplir, controlar y diseñar, digamos, todos los proyectos y las situaciones ambientales que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y eso está funcionando. Perfecto. Sí. Bueno, eso está bien, entonces. Sí. Y hay, por supuesto, planes hay muchísimos, pero insisto, uno de los temas centrales es la generación de energía. Por ejemplo, nosotros en la agencia, allí en Soldati, tenemos todo el parque iluminado con postes que tienen un panel fotovoltaico y un molino eólico vertical. Mirá vos. Entonces, y una batería al pie. Cerrada. Sí. Entonces, y no gastás un peso de electricidad en iluminar de noche tu parque. Eso lo podría tener cualquier... Está bien,
todavía no son baratos, pero no porque no sean baratos en sí, sino porque no tenemos la industria de base para hacerla. Esos son los problemas, como ustedes saben, en arquitectura. Bueno, ¿quién me fabrica estas aberturas que son fantásticas? Y no hay nadie. Entonces, esa abertura te va a salir carísima, seguro. Claro, porque si la mandás a hacer, no. Sale caro. Hoy en día, fíjate que en la Ciudad de Buenos Aires, el aspecto más caro de instalar un solar térmico en el techo de tu casa es el herrero que te haga la instalación arriba. Impresionante. Con lo cual, digamos, vamos bien, pero nos falta muchísimo para ir en esa dirección. Estamos en todos los cambios. También, obviamente, en un futuro muy cercano van a estar los coches estos que no van a tener conductor y nos va a cambiar toda la vida, porque de acá a 10 años creo que los coches los van a usar para tener las oficinas, para ver pantallas, para ver cine, para charlar. Cuando vos decías, bueno, ¿cómo se arregla esto? Una de las alternativas es que nadie sea dueño de un coche. Claro, bueno, eso es lo que viene. Como nadie sea dueño de un lavarropa, es decir, que sean las industrias las que sean los dueños y justamente se encarguen de, bueno, ¿qué pasa cuando se rompe? ¿Qué pasa cuando pierde su vida? Tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? Tenemos que cambiar el ego, porque el ego es el tema del tener. Es que de eso se trata. Laudato si dice, cambiemos el estilo de vida, porque si no cambias el estilo de vida, esto no resiste. Claro. Es más, las previsiones son, y esto es gravísimo, que si no hay un cambio fuerte en el estilo de vida de la humanidad, a fin de siglo la humanidad desaparece. Esto es peor que una bomba atómica y nadie nadie cae en cuenta de lo gravísimo que es. Mira, para mí hay un problema de comunicación, ¿no? Es decir, ¿viste cuando aparece el osito polares en 2 metros cuadrados de hielo que se le está derritiendo? Claro, ahí tenés un problema de comunicación porque ¿cómo asociás vos esa realidad con la tuya? No tiene un anclaje concreto. Ahora, cuando vos mostrás una foto de las inundaciones acá en la provincia de Buenos Aires del año pasado, fue el año pasado y acá, y el huracán en Dolores en Uruguay acá, a 200 kilómetros de acá, que hizo bolsa. Bueno, pero no hace falta ver fotos, sino que uno lo vive cotidianamente. Empieza a llover y no sabés, la gente no sale, tiene miedo. O sea, por todas las inundaciones, por los huracanes, por todo lo que está pasando, inclusive... están mutando las especies, totalmente tema de salud. Acuerdo, el verano pasado tuvimos dengue en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cuándo tuvimos dengue en la Ciudad de Buenos Aires? Terrible. Entonces, hay lugares en Chile, yo vengo de Chile, que tienen migraciones por temas climáticos. Migraciones, estás hablando de gente, ¿no? Gente que se va de donde está porque ya no tienen agua, por ejemplo, no pueden producir lo que venían produciendo. Y eso va a empezar a pasar a niveles masivos, es decir, que se vaya 1 o 2 personas, pero el tema es que eso es la punta de lanza de procesos que están empezando a darse. ¿En qué ciudades de Chile? No especial. No en ciudades, sino, digamos, en zonas productivas, por ejemplo, en zonas donde producían olivas, básicamente, aceitunas. Claro, es todo un tema, porque... el tipo de la producción le mermó, pero... terriblemente, al punto tal que ya no puede vivir de eso y me decía, voy a tener que ir. Bueno, pero yo creo que lo peor tiene que ver con las enfermedades, ¿no? Porque como empieza hay varios aspectos muy negativos, porque además de la enfermedad, si a vos se te inunda tu casa porque te subió el nivel del mar, tampoco está bueno. Y Buenos Aires es una de las ciudades que previsiblemente va a desaparecer bajo las aguas si esto no cambia su rumbo. Entonces el tema es, hay que ganar en calidad de vida, porque el tema es cómo alimentás a 10.000 millones de personas, que es la previsión para el 2050. ¿Cómo las alimentás? ¿Cómo las curás? ¿Cómo las educás? ¿Cómo le das vivienda? Sin perjudicar el ambiente. Mejorando la calidad de vida. Es todo un tema, la verdad que es todo un tema. Es todo un desafío, pero es posible. Y justamente lo que vos estabas diciendo, esta generación actual, incluidos los millennials, es quizás la última que tiene la oportunidad de hacerlo. El tema es que en cada ámbito esto está instalado y tenido en cuenta. Que vos estuviste hablando de las enfermedades y yo me acuerdo cuando uno dice, esto no pasaba antes, hay muchos tipos de enfermedades que se está dando, que tienen que ver con la parte... incluso hasta el término, yo primera vez en mi vida... No sé qué es. La chikungunya. ¿Qué es chikungunya? Es del estilo del dengue, transmisible por un mosquito. Que viene, entiendo, de Brasil, corregime si... ¿Cómo se llama? Chikungunya. Chikungunya. Pero de ahora esto es ahora. El verano pasado estuvo en Argentina, hubo carteles... Estuviste fuera vos, se nota. No, estuve acá. En Buenos Aires estaba plagado de carteles, ojo con la... Pero no sabía que se llamaba chikungunya. Es una, hay varias ahora, dengue, cólera, hay un montón de enfermedades transmisibles que se agravan, que se agravan por el cambio climático. Entonces, inclusive yo estaba viendo que por las inundaciones también estaba la leptoporosis, todo, todo lo horrible que tiene que ver. Calcula que un país que sufre seriamente efectos de cambio climático, todo se degrada.
no hay ninguna cuestión que pueda que es lo mejorar. Principal, tenemos que mejorar. Bueno, entonces tiene que ver con, o sea que para mejorar el hábitat tenemos que tener todo el tema de la aislación acústica, aislación térmica, todo el tema de las terrazas verdes, el tema del doble vidriado, el tema de las medianeras que pasa con las aislaciones. Sí, porque y lo todo que él eso. dice es cierto. El comprador, el consumidor final, tipo que va a decir, no, si me puedo ahorrar 5 pesos lo voy a hacer. Pero porque no sabe de qué se porque trata. no hay una... No hay conciencia. No hay una publicidad clara de lo que va a gastar a futuro. No se divulga. Pero le va a salir mucho más caro. No, si el uno problema, le el problema es le tu hace vida. 2 números y le dice, flaco. No, y te pero, va a decir, no, ponelo ahora. No, pero perdón, el problema tiene que ver con la vida de cada uno. Es la vida tuya, la vida de tus hijos, la vida de los futuros, de tus nietos. No, es claro, la vida. Estamos claro. hablando de la vida, no estamos hablando de nada. Lo que pasa es que no se tomó conciencia. Por eso cuando uno habla de construir mejor, de la parte sustentable, la gente mira para otro lado. Sí, y además hay muchísimos intereses. Y el problema fundamental es pero esto que te digo que es gradual. estamos todos en el mismo bote. No, por supuesto, pero el problema... Esto no es para Ana, unos sí y otros no. Estamos todos iguales. Claro, Ana, pero el problema del cambio climático, que es gradual, y hasta el momento más o menos imperceptible, es responsabilidad de todos. El tema es que si a vos te amenazan con una bomba atómica, sale todo el mundo corriendo a comprar agua y no sé, a encerrarse en el sótano más. Claro. Esto como viene de a poquito. Cuando nos querramos dar cuenta, vamos a estar en serio. Digamos, lo grave es que va a haber algún punto de irreversibilidad de esto, es decir, donde ya no va a haber posibilidad de ir marcha atrás. Lo que me estás contando es terrible, me parece las películas de terror, ¿viste? Es que es una película de terror y nadie está hablando... A ver, hay un montón de gente que está hablando de esto. No, está bien. Pero nadie lo toma en serio por esto que te digo. Bueno, pero no se está haciendo nada... Están desapareciendo especies, estamos haciendo un genocidio, pero de multiespecies. Sí, estamos haciendo el peor genocidio de la historia. Porque estamos haciendo desaparecer a miles de especies. Y están migrando para otros lados, por ejemplo. ¿Qué migrando? Están desapareciendo. ¿También? Claro. Y especies autóctonas en Argentina están desapareciendo. Entonces, viste, y todo el mundo está preocupado por el reloj de última marca y... Es decir, hay que pegar un cachetazo a la sociedad y decir, estamos en un problema grave. Sí. Hay que tomar conciencia. No es cuestión ni de alarmarse ni de ponerse a llorar, sino de decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, por ejemplo, desde el punto de vista de la arquitectura? Bueno, cada uno en su lugar... Tenemos que empezar a construir arquitectura sustentable, eso está claro. Es simple los 4 o los 5 elementos que se tienen que tener en cuenta, claro, ¿no? Pero, y tienen que hacer todo el mundo tiene que hacer una tarea educativa. Eso. Por ejemplo, ustedes, a su público, decir, flaco, esto te va a salir un 5% más caro. Pero te ahorra un 20% en 10 años. No, bueno, pero voy a vivir mejor, no me voy a enfermar, voy a tener el lugar acondicionado. Educar, tenés un yo creo minuto para hablar. No, hay que educar al consumidor, educar al profesional también, ¿no? Claro. No todas las currículas de las facultades de arquitectura tiene, por ejemplo, la materia arquitectura sustentable. Hoy deberían tenerlo. Pero hoy creo que sí, ¿o no? Tiene algo parecido, pero no, pero muy light, por ejemplo, en Estados Unidos sé que la carrera de arquitectura es sustentable directamente. Sí, bueno, tiene las normas, leyes y demás. Sí, pero no está tan institucionalizado. Es una lástima, ¿no? Mira, nos estamos yendo porque nos queda medio minuto. Muchas gracias por haber estado acá. Se pasó volando. Un placer como siempre, Ana. No, pasó. Y bueno, tengo que tener más anunciados para poder estar de lunes a viernes. Eso es simple. O por lo menos, o sea, en vez de 1 hora, 2 horas, no depende de mí. Seguro, bueno, muchas gracias Gervasio, muchas gracias Conrado. Bueno, y la verdad que hay que tomar cartas en el asunto, porque solamente cuando llueve no podés salir, o sea, no solamente por no poder salir, sino todo lo que está creando el clima, ¿no es? Es que lo que él dice, por ejemplo, cuando un desarrollador piensa en que el lugar donde construye tenga transporte público, el día de mañana va a tener que pensar si la gente va a poder ir a trabajar, si va a poder acceder al lugar, porque si no va a estar inundado o lo que fuera. Digamos, son temas de adaptación. Por eso el tema de la exención impositiva con respecto al que vive donde trabaja donde vive es un tema, el tema de aislación térmica, aislación acústica. Pero esto que hacen los chicos, es decir, que cada vez son menos pendientes, digamos, del lugar. Bueno, lo que yo dije, son más despojados. Mucho más despojados. Y eso está buenísimo. Está buenísimo. Porque va en la dirección de... Pero lo que pasa es que es esa generación... ¿Vos viste el bicing? Que es, vos tomás una bicicleta en un lugar y la dejás en otro. Bueno, lo mismo tendría que ser con los autos. Bueno, pero está pasando pero en si no tenés tu autito, pistero, que tienen... Bueno, pero ahora no, porque mira, los chicos nos no están tan agarrados. Pero lo que te quiero contar es que lo que viene ahora, que como los coches no van a tener conductor, es un nuevo concepto, lo vas a usar para oficina, directamente... A mí me gusta manejar mi auto. ¿Qué? A mí me gusta manejar mi auto. Bueno, no me pero no, vos vas a poder hacer otra cosa, vos vas a poder trabajar en tu coche, vas a poder, vas a dar vuelta a los asientos, vas a hacer tu living, vas a poder ver una
película si querés, laburar o no. Y aparte no vas a tener los garages, no van a ser más garages, porque esos garages directamente van a ser una tercera o una cuarta habitación. Directamente porque se terminó el garage. Claro. Porque los coches van a estar pululando, no van a tener, no van a estar. Va a haber mucho menos. O sea, los garages van a ser lugares de recreación o parques. Fíjate que un auto de un propietario hoy, el 90% del tiempo está parado. Bueno, por eso no va a estar más parado. Bueno, muchas gracias, nos vemos la semana que viene, muchas gracias, el domingo a las 20 horas. Si le gustó lo recomiendo y si no también, porque quizás al otro le encante. Diseños inmobiliarios agitados el próximo domingo a las 20 horas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. 94.7 RPLM Radio Palermo. Producciones independientes. Hora Cero. La información periodística desde una mirada joven. Hora Cero. Noticias, opinión y entrevistas puestas al servicio del oyente para comprender mejor la información. Hora Cero. Con Pablo Fernández Blanco y su equipo. Lo mejor de la gráfica en formato radial. Todos los jueves de 13 a 14. Todos los martes, de 21 a 22 horas, con luz propia. Un espacio donde podrás reencontrarte con tus ángeles, con tus guías personales, con tu yo superior. Con luz propia. Con la conducción de Claudia De Brasi y Laura Luiselo. Un programa hecho con amor y conciencia. Con luz propia. No se pierdan Con Luz Propia. Con alma de bohemio. Homenaje a Roberto Firpo, el primer renovador del tango. Músico creador de una obra legendaria y vigente. Notables orquestas y cantores con versiones propias de la música del Maestro de las Flores. Los martes a las 12 horas. Con alma de bohemio. Homenaje a Roberto Firpo. En la ciudad de Buenos Aires, PH, un programa sobre administración de consorcios y propiedad horizontal. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. Después me moví a un consorcio para figurar en la guía. PH, con Marcelo Costa y Rodolfo Tardino. Todos los miércoles a las 10. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría. Escuchá todas las radios en una. Radio Palermo. Radio Palermo. 94.7. Producciones independientes.
get someone and be able to judge the type. I've seen men buy drinks for ladies and later on want to start a fight. Thank you for your offer, but I think I'd rather buy my own. You see, I'm not just one of those pick-up women. You can buy a drink too, then take me home. Now there are other women who's looking for men to spend. Women like that can handle it, 'cause their business is tricking men. Thank you for your offer, but I think I'd rather buy my own. You see, I'm not just one of those pick-up women. You can buy a drink or two, then take me home. Thanks, but no thanks. What is it that you want? What is it that you need? Are you gonna take everything? Do you wanna see me bleed? What is it that you're looking for? Do you always have to take some more? Till there's nothing left to feel, nothing left of you and me. There's a hole where we used to be. Everything's so empty now without you and me. There's a time that we never had. Everything's so empty now, and it feels so sad. Why is it that you never see? What are you trying to do to me? Or is it that you just don't care that I'm in misery? You gotta set the record straight before it starts to